Bienvenidos a Reloj Invertido, donde desentrañamos los momentos que cambiaron la historia para siempre. Hoy viajamos al corazón de una de las batallas más épicas de todos los tiempos, donde el destino del mundo antiguo pendía de un hilo. La batalla de Gaugamela. El sol se alzaba sobre la vasta llanura de Gaugamela, tiñendo el cielo de tonos dorados y proyectando largas sombras sobre el árido terreno. El aire estaba cargado del inconfundible aroma del polvo levantado por miles de pies, mientras el crujido del cuero de las armaduras y el entrechocar de las armas creaban una sinfonía de expectación. En la distancia, el relincho de los caballos y los murmullos de los soldados se mezclaban con el sordo retumbar de los tambores de guerra, anunciando la inminente tormenta de acero y sangre. La brisa levantaba nubes de polvo que danzaban sobre el suelo seco, mientras en la distancia el brillo del metal reflejaba la inminente llegada de una batalla que cambiaría la historia. Frente a frente, dos mundos se miraban con desconfianza y ansias de gloria. De un lado, el colosal imperio persa, liderado por Darío III, con su infantería imponente, caballería pesada y elefantes de guerra. Del otro, Alejandro Magno, el joven rey de Macedonia, con un ejército disciplinado y un genio militar sin igual. Lo que estaba por suceder no era una simple batalla. Era un punto de quiebre en la historia de la humanidad. Un choque entre Oriente y Occidente que definiría el curso del futuro. Dos mundos opuestos se enfrentaban en un duelo definitivo. El misticismo persa versus la estrategia y la disciplina macedonia. La historia estaba a punto de ser escrita por un solo vencedor. Las fuerzas de Darío superaban en número a las de Alejandro, con más de 100.000 hombres dispuestos a aniquilar a los macedonios. Pero Alejandro no era un líder cualquiera. Su ejército, de apenas 47.000 soldados, se formó con una estrategia meticulosamente calculada. Sabía que el terreno favorecía a los persas, por lo que debía encontrar una manera de fracturar su línea. Darío colocó su infantería en el centro, con la caballería en los flancos y su carro de guerra personal en la retaguardia. Sus elefantes estaban listos para aplastar cualquier resistencia. Alejandro, en cambio, colocó su falange en el centro y a su caballería a los costados, con su unidad de élite, la compañía de los Etairoi, junto a él. Al inicio, los persas intentaron rodear a los macedonios. Alejandro, con la mente de un estratega incomparable, permitió que su línea se extendiera hacia la derecha, dando la impresión de que intentaba huir. Engañado por esta maniobra, Darío ordenó a su caballería atacar el flanco izquierdo de Alejandro. Pero esto era exactamente lo que el rey macedonio quería: una brecha en el centro persa. Con una precisión mortal, Alejandro lideró a su caballería de élite en una carga devastadora directo al corazón de las filas persas. El estruendo de los cascos retumbó en la llanura, mientras las lanzas macedonias se clavaban en la marea de soldados persas. El impacto fue como un rayo cayendo sobre un roble seco. La formación persa se fragmentó con un crujido espantoso. El miedo se propagó como un incendio voraz y el orden se desmoronó en cuestión de minutos. Los gritos de los soldados resonaban entre el estrépito del metal chocando y el relincho desesperado de los caballos. En el aire flotaba el hedor de la sangre y el polvo levantado por la estampida de los hombres que huían en desbandada. La caballería persa intentó reorganizarse, pero la sorpresa y la ferocidad del ataque quebraron su voluntad. La moral se desplomó y muchos comenzaron a huir, dejando una brecha fatal en las líneas de Darío. El impacto fue brutal. El centro del ejército de Darío tambaleó y el propio rey, viendo el caos y temiendo por su vida, decidió huir. Su retirada sembró el pánico entre sus tropas, que comenzaron a disolverse. Al ver a su rey huir, la moral de los persas se desplomó. La falange macedonia avanzó con determinación, aniquilando toda resistencia. Los soldados de Darío intentaron escapar, pero fueron perseguidos y derrotados uno a uno. La batalla estaba decidida. Alejandro Magno había triunfado de forma aplastante. El campo de batalla quedó cubierto de cadáveres y de armas rotas.
El suelo estaba teñido de sangre y los lamentos de los heridos se mezclaban con el eco de la victoria macedonia. Alejandro, con la mirada fija en la lejanía, sabía que aquel no era el final de su camino, sino el inicio de algo mucho más grande. El enfrentamiento de Gaugamela no surgió de la nada. Alejandro y Darío ya habían cruzado espadas antes en la batalla de Isos, donde los macedonios infligieron una dolorosa derrota al imperio persa. Darío había ofrecido paz, incluso territorios, pero Alejandro rechazó cualquier concesión. No quería negociar, quería conquistar. Además, la ambición de Alejandro no tenía límites. No solo buscaba expandir su reino, sino también vengar las antiguas invasiones persas contra Grecia. Con cada victoria su fama y su ejército crecían. Pero Darío no estaba dispuesto a ceder sin luchar, así que reunió a su gigantesco ejército en Gaugamela con la intención de borrar a Alejandro del mapa. El imperio persa, vasto pero fragmentado, estaba plagado de conflictos internos, luchas de poder y gobernadores desleales que velaban más por sus propios intereses que por la estabilidad del reino. Las rebeliones locales, el descontento entre las élites y la dificultad de mantener la cohesión en un territorio tan extenso minaban la fuerza del imperio desde dentro, facilitando la tarea de Alejandro Magno. Alejandro aprovechó estas debilidades, ganándose el apoyo de pueblos oprimidos y dividiendo las fuerzas de su enemigo. Gaugamela no fue solo el choque de dos ejércitos, sino el resultado de años de intrigas, alianzas y un choque de civilizaciones. El triunfo en Gaugamela selló el destino del imperio persa. Darío, humillado y traicionado por sus propios generales, sería capturado y asesinado más tarde por uno de sus subordinados. Alejandro, en cambio, entró triunfal en Babilonia y se proclamó señor de Asia. Pero la victoria no solo significó la caída de Persia, marcó el nacimiento de un nuevo mundo, uno donde la cultura griega se fusionaría con la oriental, dando origen al helenismo. Desde Egipto hasta la India, la influencia de Alejandro dejó una huella imborrable en la historia. Sin embargo, este triunfo también sembró la semilla de su propia caída. La rápida expansión de su imperio trajo consigo desafíos insostenibles, desde problemas de logística hasta la dificultad de mantener la lealtad de sus tropas, que llevaban años de campañas ininterrumpidas. La distancia con su hogar, el desgaste físico y emocional de sus hombres y la constante necesidad de sofocar rebeliones hicieron que su dominio fuera cada vez más frágil. Alejandro no solo conquistó territorios, sino también problemas que, con el tiempo, erosionarían la estabilidad de su imperio. Con cada victoria, su sed de conquista aumentaba. Sus hombres, agotados y lejos de casa, comenzarían a cuestionar sus ambiciones. Aunque Gaugamela fue su mayor gloria, también fue el inicio de su declive. El imperio que Alejandro forjó en su ambición se convertiría en una red de territorios difíciles de gobernar. Sin un sucesor claro y con generales ambiciosos a su alrededor, su muerte provocaría una era de conflictos entre sus lugartenientes, quienes dividirían su legado en múltiples reinos helenísticos. La batalla de Gaugamela no fue solo un enfrentamiento militar. Fue el momento en que Alejandro Magno demostró que la inteligencia y la estrategia podían superar cualquier desventaja numérica. Fue el día en que la historia tomó un nuevo rumbo, forjando un imperio que cambiaría el mundo para siempre. Alejandro logró lo que pocos podrían siquiera imaginar. Su genio militar y su determinación inquebrantable no solo lo llevaron a la victoria en Gaugamela, sino que también sentaron las bases de un legado que influiría en la historia durante siglos. Desde la expansión del helenismo hasta la inspiración de grandes estrategas como Napoleón y César, su impacto trascendió su tiempo, moldeando el futuro de la civilización occidental, con menos hombres, con menos recursos, pero con una mente brillante, doblegó a un imperio que parecía invencible. La victoria en Gaugamela no solo lo hizo rey de Asia, lo convirtió en una leyenda inmortal. Su historia sigue inspirando a estrategas,
historiadores y soñadores, recordándonos que la grandeza no reside en el número de soldados, sino en la audacia de quien los lidera. Gaugamela no fue solo una batalla, fue el amanecer de una nueva era y la prueba definitiva de que un solo hombre con visión y determinación puede cambiar el destino del mundo. Y si te quedaste con ganas de mucho más, necesitas ver cualquiera de estos videos que te dejaré por aquí. Seguramente aprenderás más sobre las historias detrás de las batallas,